Cuenta una historia que un granjero estaba bastante molesto con uno de sus animalitos. Este animalito era un lobo. Lo que pasa es que el lobo saltaba, brincaba, no prestaba atención, no se comportaba de una manera que ayudara al resto de los animales. Tan es así que la vaca ya no producía la leche suficiente y la razón es que se estresaba mucho. Y lo mismo sucedía con la gallina, quien ya no ponía la misma cantidad de huevos. Tan preocupado estaba el granjero que decidió llevar al lobo al veterinario. Y el veterinario, después de haberlo revisado un rato y de haberle hecho unas preguntas al granjero, le dio un diagnóstico. El diagnóstico fue TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué tal, Así es. ¿Y le habrá dado el diagnóstico correcto? ¿Y qué implicaciones y consecuencias tendrá haberle dado ese diagnóstico? Porque una vez que se etiqueta a alguien con un problema, a partir de ese momento tendrá serias consecuencias en lo que se espera de él y la manera en cómo se le trata. Bienvenidos a Una Ventana Siempre se abre. Siempre se abre una ventana con Aurora Mortera. Quiero platicarte acerca de un término. El término es el del sobrediagnóstico. Justo este cuento con el que empecé, lo que narra es acerca de las implicaciones de dar un diagnóstico a una persona, en cuyo caso podría suceder que existan efectos colaterales por dárselo. ¿Qué es un sobrediagnóstico? Un sobrediagnóstico tiene que ver justo con la determinación de decir que alguien padece una enfermedad sin los estudios suficientes para afirmarlo. Y desde ese momento, entonces, recibir un sobretratamiento. Eso es lo que sucede con el TDAH. Se encuentra con bastante frecuencia decir a los padres y a los maestros que el niño tiene TDAH, porque el niño llega a tener impulsividad, porque no presta atención a los estímulos, porque no puede mantener un orden en su pensamiento o un orden en sus actividades. El que el 5% de la población pediátrica y juvenil tenga TDAH no significa que se pueda generalizar que existe con frecuencia esta problemática. En ocasiones, bastantes ocasiones, los padres tratan al menor como si lo tuviera a partir de que un maestro tiene dificultades con él en su comportamiento dentro de un aula. Dicen, creo que su hijo tiene TDAH. El padre lo lleva con la psicóloga y la psicóloga, sin aplicar estudios validados que permitan hacer una evaluación o una valoración adecuada sobre este trastorno, le da el diagnóstico. Te quiero dejar claro, este diagnóstico debe de proceder de un estudio profundo formado por un equipo interdisciplinario. El psiquiatra, el neurólogo, la psicóloga y en su caso, la psicoterapeuta. Necesitamos evaluar tanto factores psiquiátricos como factores neurológicos y también dinámicos. ¿Cuáles dinámicos? Los conflictos propios que está viviendo el menor, porque detrás puede existir ansiedad, detrás puede existir depresión
o detrás pueden existir problemas de crianza. A esto nosotros le llamamos los factores ambientales y situacionales. La escucha del equipo interdisciplinario, entonces, debe de incluir valorar la dinámica familiar en juego y lo que tiene que ver con los patrones de crianza de los padres. Te voy a decir con una frase que a veces me da risa, ese rango de dificultad de los padres para manejar a determinados niños diagnosticados con TDAH. Esa palabra está en la frase que los padres utilizan para referirse a sus hijos. Dicen, mi hijo tiene hiperactividad. No es hiperactividad, es hiperactividad. Hiperactividad quiere decir que ese menor es vivido como alguien imperativo, como alguien que se impone, como alguien que ordena, como alguien que desordena, como alguien que no es viable de ser controlado. Concluyamos en que existe un sobrediagnóstico y por lo tanto un sobretratamiento del TDAH. Es alarmante, muy alarmante escuchar que en España hay más o menos un 40% de casos de sobrediagnóstico que afectan seriamente el desarrollo y la evolución de un menor. ¿De qué manera? Vamos a pensar. Una vez que se le dice TDAH, el niño deja de ser Juan, Pedro, María, Luisa, no importa, es una etiqueta. Es que el niño tiene TDAH y como tiene TDAH, así ha de ser tratado, como quien tiene TDAH. Es decir, alguien impulsivo, alguien que no sigue órdenes, alguien que no obedece, alguien que se distrae, alguien que se va a salir del salón y así sucesivamente toda una cadena. Lo cual lleva a 1. Transmitirle que hay algo malo en él y que por lo tanto tendría que ser alguien sobreprotegido. 2. Transmitirle al grupo con el que convive que ese niño tiene algo malo y por lo tanto vivir rechazo y bullying. 3. Transmitirle a ese niño que por sus dificultades no puede tener las mismas oportunidades que tienen los demás para la educación y por lo tanto entonces restarle las estrategias para incorporarse en carreras o en actividades que le permitan tener éxito profesional. 4. Llevar a ese niño a una situación en donde su baja autoestima y los elementos traumáticos en la convivencia lo conduzcan a la parte que tiene que ver con rasgos de ansiedad y rasgos de depresión. Y por último, 5. Llevar a ese niño a estar excluido de tratamientos que incluyan a los padres, muy importantes, durante los patrones de crianza. Porque ese niño no crece ni se desarrolla de manera aislada, lo hace ahí en un entorno familiar y es en el entorno familiar donde desenvuelve sus conductas. No se trata de quién es la culpa, se trata de incluir a todos en el tratamiento, porque ese niño está haciendo efecto de ciertos estímulos y esa dinámica familiar está haciendo efecto también de ciertos estímulos. Cuando hablamos de un tratamiento adecuado, hablamos de trabajar con factores intrasubjetivos, intersubjetivos y transsubjetivos, no solo con aspectos neurológicos. Voy a insistir, cuidemos los diagnósticos que damos, porque los diagnósticos marcan y marcan seriamente. Ha llegado el momento entonces de hablar de 5 cosas en resumen para que tú tengas una idea básica, general y con mucha atención sobre lo que pasa en el sobrediagnóstico del TDAH. 1.
No basta con una evaluación breve para decir que alguien tiene TDAH. 2. Se necesita entonces hacer una evaluación interdisciplinaria o multidisciplinaria. Neurólogo, psiquiatra, psicólogo o psicoterapeuta de una manera más precisa. 3. Hay que hacer un seguimiento continuo del medicamento que se le da al paciente para que veamos las reacciones que se van produciendo y, sobre todo, no hacer una aplicación desmedida y sin revisión del médico tratante de un fármaco. 4. Hay que trabajar con los maestros también, que no baste con la opinión del maestro únicamente a partir de dar un diagnóstico, sino también de generar un cambio en la dinámica que se da entre maestro y alumno y con el grupo. Y por último, muy importante, 5. No descartes esos factores que tienen que ver con la ansiedad o con la depresión, porque ello puede estar presente en alguien que tiene un comportamiento como de TDAH, pero no significa que sea un trastorno de TDAH. Si te gustó este video, dale like y nos vemos la semana que viene con otro video muy interesante. No dejes, por favor, de compartir estos videos. Esto es totalmente una labor social de mi parte. Y sí quisiera que, aunque sea una labor social, llegue a más gente. Quiero hacer la diferencia. Quiero influir en otros.